¿Dónde estamos ahora en los acontecimientos mundiales? Usted lee las noticias todos los días, las escucha en los noticieros, las lee en sus periódicos, pero ¿dónde estamos ahora y qué sucederá a continuación a medida que los acontecimientos mundiales ocurren en el mundo? Muy pocas personas se dan cuenta de que la Santa Biblia dedica aproximadamente un tercio de todo su espacio a la profecía bíblica de las cosas que sucederán en el futuro a partir de ahora. Tal vez el 10% de la profecía ya sucedió, ya ocurrió, pero aproximadamente el 90% de toda la profecía en la Biblia está dedicado a cosas en el mundo de hoy y cosas que pronto sucederán. Y sin embargo, si vas a la iglesia y escuchas sermones, o si escuchas transmisiones religiosas, no escuchas mucho sobre eso. No escuchas nada sobre las noticias del mundo y las profecías de la Biblia. Alrededor de un tercio de la Biblia está dedicada a la historia que se remonta al comienzo de la humanidad y cómo se ha desarrollado la vida humana. He mencionado cómo hace meses que los científicos atómicos salieron a adelantar el reloj del juicio final, un minuto más, de 4 a solo 3 minutos, ahora hasta la medianoche. Y la medianoche es el fin de este mundo o civilización tal como la conocemos. Se habla mucho aquí y allá, aunque la gente trata de sacárselo de la cabeza sobre la guerra nuclear y lo que sucederá. Las armas de destrucción masiva ahora han llegado al lugar y han sido producidas y pueden borrar completamente la vida humana de este planeta. Borra la vida humana por completo y no habrá un hombre, mujer o niño que queden vivos en la tierra, y ese es el problema más grande que enfrenta la humanidad hoy en día. El problema número 1 en el mundo de hoy es el de la supervivencia humana. Ahora, todo está registrado en la Biblia. Aproximadamente un tercio de la Biblia está dedicada a la doctrina y a la enseñanza para decirnos el propósito de la vida, la forma en que debemos vivir y todo ese tipo de cosas. Pero si asistes a la iglesia, nunca escuchas las otras 2/3 partes de la Biblia sobre la historia de lo que sucedió a lo largo de estos años. La historia de las naciones, de los imperios y de las profecías de lo que va a suceder, y sin embargo, aproximadamente 2/3 de toda la Biblia están dedicadas a esos dos temas de la historia y la profecía, que es la historia escrita antes de que suceda, la historia del futuro. Bueno, ahora mirando la Biblia, ¿dónde estamos ahora? Una de las mayores profecías de la Biblia está registrada en Mateo 24:3, y esa es la profecía de Jesús. Y comenzando con el versículo 3 en Mateo 24. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos, y había 4 de ellos en verdad que vinieron a él en privado para preguntarle cuándo serán estas cosas. Ahora las cosas a las que se referían, él acababa de hablar a ellos acerca de los edificios del templo y diciéndoles que el templo iba a ser destruido totalmente hasta que no quedara piedra sobre piedra, y dijeron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?». Él había dicho que el templo sería destruido en su tiempo. Muchos vendrían predicando otro evangelio y lo hicieron, y diciendo que Jesús era el Cristo, predicando acerca de Jesús, pero no predicando su evangelio, y él dijo que no se dejen engañar, pero ellos fueron engañados. Muchos de ellos fueron engañados, así como el mundo ha sido engañado. Luego hicieron otra pregunta que pensaron que sucedería al mismo tiempo, que en realidad aún no ha sucedido y que sucedería más de 1900 años después. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? El fin de esta civilización tal como la conocemos. Respondió Jesús: este evangelio del reino, que es el evangelio que él predicaba, no se predicaba hasta 1900 años después de que Cristo fue crucificado y se fue al cielo. Dentro de unos 20 o 22 años después de que Cristo fue al cielo, después de su crucifixión, después de su muerte y resurrección, ese evangelio que él predicó fue reemplazado por el evangelio de los hombres acerca de Cristo. Simplemente predicaron un mensaje acerca de él, por lo que el evangelio de hoy parece estar tratando de hablarle a la gente acerca de Jesús, acerca de Cristo. Pero el mensaje que Cristo trajo de Dios, el mensaje de Cristo mismo, el evangelio de Cristo, lo dejan solo y no te dicen nada. Ahora, él mismo dijo cuando predicó este evangelio: el evangelio del reino de Dios será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces lo que estás escuchando en este momento es la señal que Jesucristo mismo dio.
sobre el final de esta civilización como la conocemos. Y es notable que durante el tiempo de este programa, como digo, durante los últimos 50 años, las armas de destrucción masiva finalmente se hayan creado. La guerra atómica y nuclear, la bomba de hidrógeno puede acabar con toda la vida humana de la faz de esta tierra. Hemos llegado al momento en que la humanidad puede ser destruida y fue durante el tiempo en que este mismo programa ha estado proclamando el Evangelio del Reino de Dios. Y no conozco ningún otro programa que proclame ese Evangelio. Y si lo sabes, me gustaría que me escribieras y me lo contaras. Me gustaría saber. No creo que sea posible que algún otro programa lo esté proclamando y no me haya llamado la atención. Pero luego, después de esto, bajando ahora al versículo 21, Jesús dijo, porque entonces, después de que se proclame este Evangelio del Reino, que estás escuchando en vuestros oídos en este momento, entonces habrá gran tribulación. Ese es un tiempo de angustia mundial. Solo problemas en el mundo y parece que nunca ha habido problemas como los que tenemos hoy. Va a empeorar. No estamos en el momento de dejar de escribir aquí todavía. Estamos entrando en eso. Estamos en los rumores al principio, ahora. Entonces, habrá gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, los días de esta angustia, ninguna carne se salvaría. Ni un solo ser humano quedaría con vida. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los elegidos, esos son los verdaderos elegidos en la iglesia de Dios. Y la gente ha perdido de vista la verdadera iglesia de Dios y dónde está hoy. Pero por el bien de ellos, aquellos en la verdadera iglesia de Dios, Dios intervendrá y detendrá el desastre infernal de la Tercera Guerra Mundial Nuclear, que ya casi está sobre nosotros antes de que aniquile por completo toda la vida humana de la faz de este planeta. Pero estoy aquí para decirles que las profecías bíblicas dicen que millones y millones van a ser asesinados y van a morir en el problema que pronto vendrá. Y no puedo decirles si ese problema vendrá en los próximos 1 o 2 años, en los próximos 3, 4 o 5 años, pero está muy, muy cerca en este momento. Ahora quiero darles algunas más de estas profecías. Me gustaría que noten comenzando con el versículo 29 de esa misma profecía ahora. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahora Dios los va a acortar por intervención sobrenatural del poder de Dios mismo. ¿Sabes que es una pregunta que hoy le haces a la gente? ¿Crees en Dios? Y mucha gente dice, oh sí, creo en Dios, pero ¿realmente lo creen? Cualquier idea que la mayoría de la gente tenga de Dios es muy, muy vaga. Dios no es real para las personas. ¿Piensas en Dios como una sola persona? ¿Piensas en Dios como una trinidad de 3 personas? Déjame decirte que la Biblia dice que Dios no es ninguna de las dos, pero no voy a profundizar en eso ahora. Ahora, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. En otras palabras, arriba en el cielo habrá señales sobrenaturales. Esta es la intervención de Dios Todopoderoso. Esto no es algo que los hombres vayan a hacer. Esto no es algo que las naciones y sus fuerzas militares vayan a hacer. Esto es algo que Dios va a hacer para intervenir y evitar que los hombres se maten unos a otros. Y Él va a traer la paz a este mundo, lo creas o no. Tengo buenas noticias para ti más allá de todo esto. Los seres humanos van a pasar por este terrible momento. Van a aprender una lección. Solo estamos teniendo problemas y problemas que parecen irresolubles en el mundo de hoy, porque no estamos viviendo de acuerdo con la forma de vida de Dios. El camino de vida de Dios se resume de manera simple en una sola palabra: amor. Y es amor a Dios, y la gente tiene muy poco amor por Dios hoy, y amor por los demás seres humanos. Eso es tener mucha consideración por el bien y el bienestar de otras personas como lo haces por ti mismo. Muy pocas personas tienen ese tipo de amor hoy en día. Cada día se preocupa por sí mismo. Siempre soy yo primero, quiero conseguir lo mío. Cada uno está haciendo lo suyo hoy, apoyándose en su propio entendimiento, como dice la Biblia. Y entonces,
Cuando todo esto suceda, estas señales aparecerán en el cielo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y así se llamó Jesús a sí mismo, el Hijo del Hombre, en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán. Es decir, las naciones de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él viene, y esto no se escucha predicar mucho en las iglesias hoy. Cristo regresará a esta tierra para gobernar todas las naciones de este mundo. Ahora, quiero leerles una pequeña profecía ya en Joel 2:31. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora, acabo de leer que justo después de esta gran tribulación, eso sucederá. Las señales en los cielos, y eso sucederá antes de la grande y terrible día del Señor. Usted sabe que hemos estado durante 6,000 años en el día del hombre, pero en realidad en el día de Satanás el diablo. Satanás el diablo ha secuestrado a este mundo y el mundo no se da cuenta de lo que ha sido secuestrado y ama más el camino del secuestrador que el camino de su padre potencial, que es Dios. Y el mundo ha seguido el camino de su secuestrador desde entonces. Pero ahora fíjate, el sol y la luna se oscurecerán y estas señales se verán en el cielo para terminar con todos los problemas que vendrán sobre el mundo, pero eso sucederá antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y Dios va a castigar al mundo por su pecado para despertarlo y sacarlo de sus pecados, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios y la ley de Dios es el camino de vida de Dios. Ese es el camino del amor para que podamos tener paz, y si vivimos de esa manera tendríamos paz y no tendríamos problemas en la tierra. No tendríamos nuestros problemas y nuestras pruebas que parecen irresolubles. Si solo viviéramos de la manera que Dios dice que debemos vivir, y Él va a castigar a este mundo, pero será después de que el mundo traiga sus propios problemas sobre sí mismo a través de la gran tribulación. Ahora, primero va a venir la gran tribulación, luego vendrán las señales en los cielos, según Joel 2:31. Y luego vendrá el día del Señor, y ese es el día en que Dios va a intervenir y Dios va a comenzar a enviar a gobernar el mundo. Enviará a Jesucristo, que estuvo aquí hace más de 1900 años en la carne humana. Pero Jesucristo dijo que si va al cielo, lo cual hizo, dijo que vendría otra vez, y vendrá otra vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar los Estados Unidos, para gobernar las naciones británicas, para gobernar Canadá, sobre Japón, sobre Rusia, sobre China, sobre Francia, sobre Alemania, todas las naciones del mundo, y nuestros actuales gobiernos de hombres y políticos van a ser desterrados. ¿Por qué no oyes predicar cosas como esa? De eso se trata su Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios que Dios envió, un mensaje de Dios Todopoderoso, y los ministros del Evangelio deberían estar predicándolo. Evangelio significa buenas noticias, y Jesús vino con un evangelio que son buenas noticias, y se trata de esas cosas. Les estoy dando algunas de esas buenas noticias en este programa. Ahora, en el capítulo 11 de Daniel está la profecía más larga de la Biblia, y en el versículo 40 del capítulo 11, Daniel 11:40, comienza: y en el tiempo del fin, y ese es el tiempo en el que estamos ahora. Luego continúa en el capítulo 12, que es continuado e ininterrumpido. Y en ese tiempo, en el tiempo del fin, les he estado leyendo profecías sobre el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es un gran arcángel, un querubín. Cuando Miguel se levante habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo un principio del mundo hasta ahora. En la profecía de Jesús no puede haber dos tiempos de angustia de las más grandes que jamás haya sucedido. Y en aquel tiempo, vuestro pueblo de Dios será liberado, todo aquel que se haya escrito en el libro. Ahora, ¿qué tiempo es ese? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en el tiempo de la resurrección, unos para vida eterna. Algunos serán resucitados para vida eterna en la segunda venida de Cristo. Ahora, continuamos desde eso hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, donde se encuentra que se menciona lo mismo nuevamente. Hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón lucharon y sus ángeles. Ahora bien, el dragón es Satanás el diablo y sus ángeles son demonios. Y no prevaleció, que el diablo y los demonios no prevalecieron,
ni se halló más lugar en el cielo. Ahora, eso es algo que sucederá en nuestro tiempo ahora o muy pronto. Y el gran dragón fue echado fuera. Ahora, ¿quién era él? Te dice aquí mismo quién era él, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que eso significa que tú mismo has sido engañado? Eso significa que yo también fui engañado. Pero Dios me ha abierto la Biblia y me ha desengañado y ahora veo la verdad, pero fui engañado. No necesitas seguir engañado, pero lo has estado. Tú que me miras y escuchas ahora mismo. Ha sido engañado todo el mundo en la tierra. Ha sido engañado excepto Jesucristo cuando estuvo aquí. Ese gran dragón fue arrojado del cielo. Ahora, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles o demonios fueron arrojados con ella. El mundo no parece saber que Jesús nació para ser rey gobernando sobre las naciones del mundo. No me tomaré el tiempo de leerlo, pero dice que nacería como un bebé, como nació Cristo y crecería, pero se convertiría en rey, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en la carne humana, y vino con un mensaje sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios es en el momento del gobierno cuando Cristo será el rey, y la profecía es que Él vendría a gobernar y reinar sobre todas las naciones y que fue proclamado a María justo antes de su nacimiento. Ahora Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, en el Nuevo Testamento y el versículo 3, que iría al cielo y lo hizo después de que fue crucificado y resucitado, y dijo que si iba al cielo vendría otra vez y cuando venga de nuevo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar sobre todas las naciones de esta tierra. Apocalipsis 11:15. ¿Por qué no escuchan eso predicando en las iglesias y no se dan cuenta que la tierra está casi en llamas y lo terrible nos va a venir encima, pero después de eso la gente va a aprender su lección? Dios va a intervenir y entonces Él traerá su paz y prosperidad e inmortalidad y vida eterna y todas las cosas buenas que podamos esperar. Jesús dijo en Juan 14:3, que Él vendría otra vez y la iglesia que Él recibiría para sí mismo, y cuando Él venga de nuevo estarán con Él aquí mismo en la tierra donde Él está. Él va a gobernar todas las naciones y va a haber un fin de todos los problemas satánicos en los que hemos estado. El egoísmo es la raíz de todo esto. La gente está ignorando las leyes de Dios. La ley de Dios es la ley del amor, de amarse unos a otros en lugar del egoísmo, en lugar de la competencia, en lugar de la vanidad, en lugar de tener malicia de celos y envidia hacia otras personas. Siempre obteniendo, queriendo, tratando de obtener lo mejor de los demás, tratando de obtener lo mejor de cada trato, tratando de quitarle a los demás. Ahora, cuando Cristo regrese, déjame leerte lo que finalmente sucederá. Está en Isaías el capítulo 2, comenzando con el versículo 2. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Ahora, aquí está hablando simbólicamente, y la montaña se usa simplemente en lenguaje simbólico para representar naciones. Las montañas son las grandes naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Japón, China y naciones así. El monte de la casa del Señor, que será el reino de Dios, será establecido en la cumbre de los montes o de las grandes naciones y será exaltado sobre los collados, que son las naciones más pequeñas, y todas las naciones correrán hacia él. Y muchos pueblos irán y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Ese es el camino del amor, el camino de amarnos unos a otros y tener preocupación por el bien y el bienestar de los demás en lugar de tratar de quitarles y tratar de ser egoístas. Y Él nos enseñará de sus caminos y andaremos en sus senderos porque de Sión, que es de Jerusalén, saldrá la ley.